Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, más conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, nació el 12 de noviembre de 1648, en un pueblo del estado de Neplanta, México. Hija natural de la criolla Isabel Ramírez y Pedro Manuel de Asbaje, de origen vasco. Llevó por nombre de pila Juana de Asbaje y Ramírez. La niña pasó su infancia entre Amecameca y Ecapixtla, Panoaya, donde su abuelo tenía una hacienda, y Nepantla. Allí aprendió náhuatl con los esclavos de las haciendas de su abuelo, donde se sembraba trigo y maíz. El abuelo de Sor Juana murió en 1656, por lo que su madre tomó las riendas de las fincas. Aprendió a leer a los 3 años, cuando a escondidas de su madre acompañaba a su hermana mayor a sus clases, y surgió en ella un deseo tan grande de aprender a leer. Pronto inició su gusto por la lectura, pues descubrió la biblioteca de su abuelo y así se aficionó a los libros. Aprendió todo cuanto era conocido en su época, es decir, leyó a los clásicos griegos y romanos y la teología del momento. Su afán de saber era tal que intentó convencer a su madre de que la enviase a la universidad disfrazada de hombre, puesto que las mujeres no podían acceder a esta. Se dice que al estudiar una lección cortaba un pedazo de su propio cabello, si no lo había aprendido correctamente, pues no le parecía bien que la cabeza estuviese cubierta de hermosuras si carecía de ideas. Cuando tenía apenas 13 años, Juana Inés fue llamada a la corte virreinal para servir como dama de la virreina doña Leonor Carreto, marquesa de Mancera, quien era una dama muy culta y sentía un gran amor por las letras. El ambiente de la corte influyó definitivamente en la formación de Juana Inés, pues los virreyes protegieron a Sor Juana de manera decidida. El virrey, asombrado por la sagacidad demostrada por Juana, convocó a 40 letrados de varias facultades para que le aplicaran a la joven una prueba extraordinaria y ésta, dejando sin argumentos a los académicos, superó el examen en condiciones de excelencia, lo cual despertó una gran admiración hacia su persona. Entró en el convento de San José de Carmelitas Descalzas en el 14 de agosto de 1667, poco antes de cumplir los 16 años, escogiendo así un camino de vida propia, ni la corte ni el matrimonio, del que tantas veces renegó. Tomó esta decisión ya que era la única opción que tenía una mujer para poder dedicarse al estudio. Apenas 3 meses después de su ingreso, se vio forzada a abandonar el convento, pues la severa disciplina de la orden hizo grandes estragos en su salud. Dentro de la obra de Sor Juana existen 3 géneros distintos: la poesía, el teatro y la prosa. La poesía lírica de Sor Juana comprende más de 200 piezas que pueden ser clasificadas según la rima y la métrica en sonetos, romances, décimas, redondillas, villancicos, liras y otras. Gran parte de sus versos están dedicados al tema amoroso. Se piensa que pudo enamorarse antes de entrar al convento, aunque también se habla del amor y la devoción a Dios. También otra parte de sus obras fue escrita por encargo para ocasiones especiales y un gran número de ellos fueron escritos para los marqueses de la Laguna. Uno de sus poemas más importante es la obra Primero Sueño, que ha sido objeto de numerosos estudios. 1 año y medio permaneció en palacio y después regresó a la vida de religiosa. Estaba en el convento de San Jerónimo, también una orden de clausura, pero más flexible que la anterior. El 24 de febrero de 1669 tomó los votos definitivos y se convirtió en Sor Juana Inés de la Cruz. Ahí Sor Juana Inés de la Cruz escribió la mayor parte de su obra y alcanzó la madurez literaria, pues pudo compartir sus labores de contadora y archivista del convento con una profunda dedicación a sus estudios. Aunque le fue ofrecido el lugar de abadesa del convento, Sor Juana lo rechazó en 2 oportunidades. Su amor por la lectura la llevó a armar una colección bibliográfica de 4.000 volúmenes que archivaba en su celda, que llegó a ser considerada la biblioteca más rica de Latinoamérica de su tiempo. Poseía además instrumentos musicales y de investigación científica, lo que pone en evidencia de su formación intelectual. Alcanzó las áreas de astronomía, matemática, música, artes plásticas, teología, filosofía, entre otras.
A principios de 1695 se desató una epidemia que causó estragos en toda la capital, pero especialmente en el convento de San Jerónimo. De cada 10 religiosas enfermas, 9 morían. El 17 de febrero falleció Núñez de Miranda. Sor Juana cae enferma poco tiempo más tarde, pues colaboraba cuidando a las monjas enfermas. A las 4 de la mañana del 17 de abril, cuando tenía 43 años, murió Juana Inés de Asbaje Ramírez. Todo fue entregado a su familia, con excepción de las imágenes que ella misma, antes de fallecer, había dejado al arzobispo. Fue enterrada el día de su muerte, con asistencia del cabildo de la catedral. El funeral fue presidido por el canónigo Francisco de Aguilar y la oración fúnebre fue realizada por Carlos de Sigüenza y Góngora. En la lápida se colocó la siguiente inscripción: en este recinto, que es el coro bajo y entierro de las monjas de San Jerónimo, fue sepultada Sor Juana Inés de la Cruz el 17 de abril de 1695.